Estoy mudo. Ok, ahora sí. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escucha? ¿Se ve la presentación? ¿Verdad que no me escuchan? Espera, ok, gracias, Alex. Vamos a... Ok, perfecto. Sí, hubo una cosita ahí en internet, vino, se fue y vino. Está nublado ahorita y está lloviendo. Entonces, creo que de pronto ahí en internet hubo una fallita ahí, pero ya vino ya entonces. Ok, bueno, empezamos entonces. ¿Ven la presentación? ¿Se ve la presentación? Asegurarme de que todo esté bien. Ok, ok. Entonces, ¿cómo estuvo el examen? ¿Muy difícil, muy fácil? ¿Muy difícil o muy fácil? ¿O estuvo bien? ¿Fue un poquito un reto? Bueno, ok. Gracias, Brian. Gracias, Alex. Ok, bueno, me alegra que les haya gustado el examen. Ok, empezamos entonces. Hoy vamos entonces a conversar sobre los estudios de contraste más comunes, más importantes, usados todavía en radiología. Como les había comentado, pues, yo hice mi residencia en el 2000, del 2000 a 2003, y todavía no había mucho. Bueno, el hospital tenía su aparato de ultrasonido grandísimo, muy bueno, pero todavía se hacían estudios de contraste relativamente con frecuencia, sobre todo las mielografías, que ya les voy a mostrar. Es cuando se inyecta el contraste en el espacio subaracnoideo para diagnosticar, lo más común que se diagnosticaba era las hernias de disco, ¿no? Entonces, y bueno, pero luego ya empezó a entrar la tomografía y la resonancia, y muchos estudios de contrastes ya se dejaron de hacer un poco, sobre todo los de intestinal, porque con el ultrasonido el perro llega vomitando, pues se envía de una vez al ultrasonido, no se le hace el estudio. Pero en la vida real, en la práctica privada, muchos hospitales, muchas clínicas, aún aquí, en estos lados de Norteamérica, hay hospitales que no cuentan con un ultrasonido, tienen que llamar a alguien que haga ultrasonido, que viene en 3 días o algo así. Hay gente que hace ultrasonido móvil, tiene su aparato en el carro y hace su cita, sus consultas, y van pues de hospital en hospital haciendo la ultrasonografía. Entonces, relativamente lo más frecuente que he visto yo ahorita es los estudios de tránsito gastrointestinal para evaluar. Oh, no. Entonces, recording stop, recording. Y bueno, ya, vamos a empezar sin darle más lavativa. Vamos a poner aquí. Ok, entonces el objetivo de esta charla es pues hacerles saber, me imagino que ya muchos saben de algunos de los estudios, pero hacerles saber de que esto existe, de que existen los estudios de contraste en la radiografía, los cuales ayudan mucho para tratar de, por lo menos, o llegar a un diagnóstico definitivo, o reducir ese diagnóstico diferencial que se obtiene al realizar una radiografía simple, que es una radiografía sin contraste. ¿Ok? Más o menos le voy a demostrar la técnica, más o menos cómo se hace, o las dosis, etcétera, de los medios de contraste. Y vamos a ver algunos, tal vez creo que sí, tengo 1 o 2 casitos en cada estudio. Si no, pues por lo menos cómo se ve normal una vez realizado el estudio. El otro objetivo de aprendizaje es esto, ¿ok? No puede ser que esto es una radiografía real, no es una radiografía inventada de un libro
Es una radiografía que me llegó cuando, cuando estaba trabajando en teleradiología. O sea que esto lo hizo un veterinario aquí en Estados Unidos y no puede ser inaceptable completamente de que ese veterinario haya tomado esta radiografía y la haya enviado para hacer un diagnóstico de que lo que se ven son las manos y el brazo y la muñeca y el pobre perrito ahí todo como que... Entonces, esto es completamente inaceptable. Si la Asociación Veterinaria de Medicina Veterinaria de Norteamérica ve esta radiografía, los clausuran, los cierran para el carajo. Pero bueno, no hagan esto, ¿ok? Bueno, ya de eso hemos hablado muchísimo ya. Eso es inaceptable. Y pues no pierdo la oportunidad de en cada clase repetir esto. Es muy importante, es muy importante. Es algo, tal vez dirán, pero eso es súper básico, no se me va a olvidar nunca. Sí se olvida, y sí se olvida, y sobre todo porque el veterinario pues tiene muchas cosas en la cabeza, tiene que lidiar no solamente con el perro, sino con el dueño. A veces los dueños son tóxicos, los dueños son de que pues son muy no sé, están locos, demandan mucho y presionan a los veterinarios. Eh, he visto eso, entonces me imagino que sí, en todos lados, pues bueno, eso en todos lados. Se llama trabajo de servicio es muy difícil porque entonces el que va a buscar el servicio va con la mentalidad de que todo tiene que ser como ellos piensan que debe ser. Entonces, pues la vida es, a veces no, las cosas no pasan como uno las planifica y lo que hay que ir arreglando las cosas a medida que va sucediendo las cosas. Entonces, pero bueno, entonces el veterinario, pues, lo que quiere es el diagnóstico ya, tomar la radiografía, diagnóstico, pum, listo. Lamentablemente las cosas a veces, o muchas veces no son de esa manera, no funcionan de esa manera. Como les había dicho, hay que ver la radiografía bien, dedicar 5 minutos por lo menos a ver bien la radiografía, recordar todas las opacidades básicas y dónde están ubicadas esas opacidades básicas normalmente, dónde no deben estar ubicadas. Y eso pues ayuda para tratar de establecer un diagnóstico de diferencia. Entonces vemos que de la menor a mayor, de lo más radiolúcido a lo más radiopaco, tenemos el aire, luego la grasa se torna un poco grisáceo, el aire es completamente negro, luego viene tejido blando, es más gris tirando a blanco, y luego el metal y lo mineral ya es más blanco. Por supuesto el metal va a ser mucho más blanco que el mineral, a veces la diferencia es mínima, pero sí se nota. Y luego tenemos el medio de contraste positivo. Tenemos un medio de contraste positivo y tenemos un medio de contraste negativo. ¿Ok? Y un medio de contraste negativo que se puede usar para realizar nuestros estudios de contraste. Entonces, pues nada, solamente para repetir, ¿ok? Recuerden que los gatos acumulan una gran cantidad de grasa falciforme y no es que el hígado está desplazado hacia arriba, sino que es que más bien el estómago está como que abultado hacia abajo por la gran cantidad de grasa que existe en esa grasa falciforme y en la grasa retroperitoneal que muchas veces desplaza el colon y el veterinario me llama, hey, ¿no crees que haya una masa ahí en el abdomen? Porque el colon ese está desplazado. Y no es que hay una masa, es ¿qué opacidad es esta? Es una opacidad de grasa, no es una opacidad de tejido blando, o sea que no hay, pues no hay masa, es solamente grasa acumulada en el espacio retroperitoneal y no hay líquido acá porque se ve bien el detalle seroso alrededor de los riñones, se ve muy bien con bastante definición. ¿Okay? Esas son cositas que también hay que mantener en mente. Pero ya les he dicho que a veces hay lipomas intraabdominales y esos lipomas pueden desplazar los intestinos y producir una compresión, como una obstrucción extraluminal y puede causar ciertos episodios de vómitos en esos pacientes. Mayra Mondol presente. Bienvenida, Mayra. Y ok, entonces, ¿qué son estudios de contraste?
o radiografía de contraste. Es básicamente un grupo de procedimientos radiográficos a través de los cuales se administra un medio de contraste. ¿Qué es un medio de contraste? Un medio de contraste es una sustancia, un material que al introducirla o al inyectarla en el paciente va a crear más contraste. O sea, donde no hay contraste, pues se va a incrementar ese contraste para tratar de ver una lesión o para tratar de visualizar una lesión. Clásico ejemplo, vejiga urinaria, ya eso se los he comentado más de una vez. Vejiga urinaria tiene orina, lo cual es líquido, es una opacidad de líquido de tejido blando que tienen la misma opacidad. Una masa, un tumor crece en la vejiga urinaria, el tumor es de tejido blando, entonces el líquido, la orina es de tejido blando, la misma opacidad, no se va a ver la masa. Tenemos que crear un contraste dentro de la vejiga para poder diferenciar lo que es masa de lo que es líquido, de lo que es orina. Entonces, para eso es que se hace la cistografía. ¿Ok? Entonces, existe el medio de contraste positivo. ¿Ok? El medio de contraste positivo es aquel que absorbe los rayos X. Por lo tanto, se va a ver radio opaco, se va a ver bien blanco. Por el contrario, el negativo no absorbe los rayos X y entonces se va a ver radio lúcido. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirven estos estudios de contraste? La mayor importancia de estos estudios de contraste es la principal, es la que ya les mencioné, para crear un contraste donde no hay contraste para tratar de ver una lesión o tal vez para la visualización de un órgano individual. Ejemplo clásico, perro atropellado, sobre todo el impacto fue en el tren posterior, ¿ok? ¿Qué puede ocurrir? Fracturas, pero siempre cuando pensamos en un accidente vehicular o un trauma, pensamos en músculo esquelético. De seguro que hay una fractura. Entonces, ya en la cabeza, en su mente, lo que van es tomando la radiografía para buscar fracturas. Entonces, perdón, pero se olvidan del resto, por ejemplo, clásico, ruptura de vejiga urinaria o hernia inguinal en la cual se mete la vejiga urinaria, ¿ok? Pero si hay abultamiento en la vejiga inguinal, no tiene que ser hernia a 100%. Puede ser un trauma que produce hemorragia, edema en el área y no hay hernia. Entonces, ¿cómo hacemos para diagnosticar una hernia? Bueno, con ultrasonido se puede hacer, sí, a poner la sonda, el transductor en el área inguinal, se puede ver la imagen de la vejiga urinaria. Ajá, pero si no tienen ultrasonido, ¿qué pueden hacer? Rapidito, una cistografía, básicamente. Entonces la cistografía va a ayudar a la visualización de ese órgano que no se ve porque no hay contraste, porque tal vez hay líquido, tal vez hay. ¿Ok? Entonces es muy importante. Bueno, para mejorar la visualización de lesiones en un órgano, o si vemos algo que será que un cuerpo extraño, no sé, no se ve bien porque no hay, se hace un tránsito gastrointestinal para tratar de diagnosticar o de confirmar de que hay un cuerpo extraño y una obstrucción. Para obtener alguna información fisiológica, sí sirve. Ya creo que mencioné un poco el movimiento, la peristalsis, el movimiento del aparato gastrointestinal. También sirve para más o menos, muy empíricamente, a tratar de determinar la función, la función renal, si hay buena filtración renal. Claro, si la filtración renal está reducida, pero es leve, tal vez no se va a detectar con una medio de contraste, pero si es bastante severa, sí se pudiera inferir, se pudiera detectar. Y muy importante, siempre debe ser realizado después de una radiografía simple. No es que el perro llega vomitando, debe ser cuerpo extraño, vamos a hacer un estudio de contraste. No, primero hay que tomar la radiografía simple, ver qué es lo que se ve y luego entonces hacer el estudio de contraste. Y para todos los estudios de contraste siempre debe ser precedido. Siempre debe ser realizado después de obtener precedido de una
radiografía simple. Y entonces, los medios de contraste positivo, tenemos el bario, ¿ok? Y tenemos el yodo. El bario es inerte, no es hipertónico, no es metabolizado ni absorbido, por lo tanto no se puede inyectar. No se puede inyectar intravenosamente, no se puede administrar dentro del sistema urinario, dentro de la vejiga urinaria, porque es muy irritante, irrita mucho las mucosas. ¿Ok? Entonces, es solo para uso del sistema operativo, del sistema digestivo, perdón, ya. Del sistema operativo, no, del sistema digestivo. Es que esto lo tenía en inglés, entonces lo traduje con una herramienta que está ahí en el PowerPoint y a veces lo traduce todo chiquito. Ajá, del sistema digestivo. Viene en forma de líquido, que es el más usado, y viene en forma de pasta, ¿ok? Bien espeso. Esa pasta se usa a veces para esofagogramas solamente, ¿ok? No se usa para más nada. Y para estudios de faringe, de movimientos, motilidad faríngea, ¿ok? Aquí tenemos el componente yodado. El yodado es un componente orgánico, ¿ok? Y se puede, por ser un componente orgánico, se puede usar intravenoso, y el que se usa intravenoso se usa para inyectar en el espacio epidural, en la columna, para hacer los mielogramas, y se usa para los estudios urinarios, ¿ok? Y para la angiografía, pero ya nadie hace angiografía. Con la evolución de la ecocardiografía, ya casi nadie usa angiografía. Tal vez uno. Gracias, Mayra. Entonces, ese medio de contraste yodado o el yodo puede ser iónico y no iónico. Esto es muy importante, ¿ok? Un componente iónico se disocia al inyectarlo en un medio líquido. Entonces hay disociación de moléculas y se incrementa la osmolaridad en el medio, lo cual al incrementarse la osmolaridad puede atraer el líquido hacia el medio donde esté. Claro, si se inyecta intravenoso, no, ese aspecto de la incrementada osmolaridad no es muy importante. Lo que es importante es cuando, por ejemplo, ese yodado se puede usar para hacer estudios de tránsito gastrointestinal, para gastrointestinal. Cuando se sospeche de una ruptura del tracto gastrointestinal, no se debe usar bario, o una ruptura del esófago, no se debe usar bario, porque si hay ruptura, ese bario puede caer en el mediastino, puede caer en el peritoneo, y entonces produce una reacción bastante drástica, dramática, proliferativa, granulomatosa. ¿Okay? Entonces, si se sospecha de ruptura esofágica o estómago o intestino, se debe usar yodado. ¿Okay? Y se debe usar el no iónico para evitar una deshidratación marcada, que el líquido, que haya una salida masiva de líquido del espacio extracelular, del espacio vascular, hacia el espacio intersticial y producir, por ejemplo, se puede producir un edema pulmonar masivo. Si por ejemplo, sospechamos de ruptura de esófago, vamos a usar el iónico porque no tenemos iónico. Si el perro aspira ese medio de contraste, entonces pueden producir una edema pulmonar bien severa. Entonces se complica el caso. ¿Okay? Si el perro aspira varios, de hecho, no es clínicamente muy relevante, a menos que aspire una gran cantidad masiva. Pero a veces aspira un poco y no importa, está bien. Ese varios va a ser expulsado a través de los mecanismos de defensa del aparato respiratorio. ¿Recuerdan los cilios de la mucosa del aparato respiratorio que se mueven y expulsan el moco, todo, las bacterias,
la contaminación, los elementos contaminantes. Entonces lo mismo hacen con el bario y también con la tos, lo tosen. ¿Okay? Entonces, esos son dos aspectos muy importantes. El iónico se puede usar para, ya sea para inyectarlo intravenoso o también se puede usar para el aparato urinario bajo, ¿okay? Para uretra, vejiga urinaria, de nada más. Y estos son diferentes marcas de medios de contraste yodados, y esta indica la ionicidad. Entonces el magnesio es iónico, ese es iónico, el Omniscan es no iónico, y aquí ven la osmolaridad, o sea, el número de partículas por kilogramo que puede descargarse. Todavía vemos que el no iónico es bastante, pues libera bastantes partículas al haber disociación, pero es relativamente más seguro o menos dañino que el iónico, ¿ok? Entonces, incluso hay medios altamente osmolares, hay medios de contraste mediamente osmolares, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí hay una lista de los diferentes tipos que existen de los yodados, ¿ok? Y aquí está el bario, no lo había visto. El bario pues puede venir en líquido, siempre es bueno comprarlo en líquido, y porque también viene en polvo, entonces tendrían que hacer la preparación y tal, y no dura mucho cuando esté preparado, cuando es un par de meses, 3 meses. Entonces se compra líquido y ya está. Perdón. Y este sería más o menos el compuesto, el medio de contraste yodado. Ven que es cristalino, pues es una sustancia cristalina fácil de inyectar. Bueno, no tan fácil de inyectar, es muy viscoso, sobre todo el iónico. Es muy viscoso y hay que inyectarlo muy lento, bueno, no lentamente, dependiendo. Incluso creo que es lo más rápido posible, pero asegurarse de que la vena esté tomada para que no se haya extravasación, porque puede ser irritante para el tejido subcutáneo, ¿ok? Que no se extravase nada. Hasta ahora bien, no hay preguntas, me están siguiendo, todo está claro, voy muy rápido. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Ok, no. El que cayó torca, creo que todo va bien. Despiértense a tomar más café, pues. Un cafecito, además, yo me voy a tomar un café. Salud, gracias. Gracias, Brian. Gracias, Solmayo. Ok, entonces, seguimos. Siempre se me cuelga aquí. Creo que sigue eso. No, esa ya la vimos. Esta y esta. Ok, y entonces ahora el medio de contraste negativo, ok, ese medio de contraste negativo se usa para hacer cistografías solamente y para hacer estudios de contrastes gastrointestinales, ok. Habitación con aire acondicionado. Claro, es importante hacerlo en una habitación con aire acondicionado, no. Los medios de contraste, los más comunes son, ya vamos a arreglar esto aquí. Los más comunes son, pues el aire de la habitación. ¿Okay? Eso es lo que quería decir. El aire de la habitación. El aire que respiramos. ¿Okay? Simplemente con esa... se puede usar para como un medio de contraste negativo. Agarramos la jeringa, succionamos aire y hacemos el estudio, ¿ok? También se usa el dióxido de carbono y el óxido nitroso. El dióxido de carbono y el óxido nitroso son relativamente más seguros porque se pueden, ¿cómo se llama? Se combinan con la sangre y salen rápidamente
por ejemplo, y salen rápidamente por la respiración. Sin embargo, durante toda mi carrera de radiólogo, desde mi residencia, siempre he usado el aire de la habitación. ¿Ok? El aire. El asunto del dióxido de carbono es cuando, por ejemplo, si tenemos un caso de un paciente con una cistitis hemorrágica severa, pues, con una erosión marcada de la mucosa de la vejiga urinaria, hay que tener mucho cuidado. Porque si ponemos aire en la vejiga, ese aire puede entrar al torrente respiratorio y se puede causar un embolismo de gas, un embolismo gaseoso. Y pues podemos matar al perrito. Se puede producir una disnea marcada, cianosis y pues el perrito muere. ¿Okay? Entonces eso es la única situación hasta donde yo sé que hay que tener cuidado y sería mejor usar el dióxido de carbono o el óxido nitroso. Pero yo en verdad nunca he usado ni dióxido de carbono ni óxido nitroso. Pero bueno, ahí para mantenerlo en cuenta. Si es un estudio normal de de vejiga y no hay mucha hemorragia, o sea, no hay hemorragia franca, marcada, solamente hay hematuria, o sea, la orina teñida de sangre, entonces está bien, no creo que haya muchos problemas. Sin embargo, vamos a hablar de eso más adelante. ¿Sí? Ok, bueno, esos son los medios de contraste más usados. Creo que hay otros por ahí, pero ya no se usan, no lo voy a mencionar. Son unas vainas que se llaman BIPs. BIPs. Son las siglas en inglés. Y en inglés BIPs significa Barium Impregnated yo no sé qué, plástico, spheres, de esfera. Entonces son unas bolitas chiquiticas que se impregnan de bario y es exclusivamente para tránsito gastrointestinal. Se empezó a usar en una universidad, no me acuerdo cuál universidad en Estados Unidos, y la desarrollaron en una universidad por allá, pero fue un fracaso. O sea, creo que sirve solamente cuando hay una obstrucción crónica o algo así. Ya casi no se está usando, o sea, no vale la pena mencionarlo. Bueno, ya lo saben que existe, entonces, pero tengo años en teleradio. Nunca lo usé en mi residencia, nunca lo usé en la clínica, porque aquí las universidades tienen aquí aquí se crea, como en todas las universidades, se crean conocimientos, técnicas, y luego tratan de desarrollarla y de venderla a otras instituciones, pero aquí cada quien no cree mucho en esas técnicas, tal y qué sé yo, o modos de interpretar las cosas. Y entonces estas esferitas no llegaron mucho muchos dijeron, no, pues hay muchos falsos positivos, muchos falsos negativos, no sirve. Y se dejaron de usar, ¿no? Yo nunca realicé un estudio de eso y creo que vi un par de estudios entre la radiología, pero sí, no, nada. Entonces, comenzamos con el esofagograma, como lo quieran llamar, esofagograma, ¿ok? Pues básicamente indicaciones, por supuesto, cuando se sospeche de una enfermedad esofágica, que hace una obstrucción esofágica, el perro esté regurgitación crónica, se sospecha de megaesófago, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, para confirmar hallazgos cuestionables en una radiografía simple. Toma una radiografía simple y vaina, parece un cuerpo extraño, ¿será o no será? ¿O será un artefacto? Vamos a hacer un esofagograma. O el esófago está dilatado, pero no mucho. ¿Será que hay una estenosis? ¿Será que se hace un esofagograma? O para la motilidad esofágica, pero todo lo que es aspecto de motilidad, bueno, sobre todo faringia. Faringia es, para evaluar motilidad faringia, hay que hacerlo con fluoroscopía, ¿ok?
La fluoroscopía es cuando el dispositivo en la cual hay el haz de rayos X está encendido constantemente para ver la imagen radiográfica en movimiento y ver la motilidad. Es la única manera de evaluar motilidad faríngea y motilidad esofágica. A veces, pues, lo que se pudiera hacer es tratar de tomar radiografías secuenciales. O sea, administrar el bario por la boca para evaluar motilidad esofágica. Administrar el bario por la boca y estar listo ahí en la mesa con un cassette. Tomar una radiografía y luego sacarla y tomar otra, y sacarla y tomar otra, y sacarla y tomar otra. Y tal vez podemos, no lo he hecho nunca, pero es algo que es algo factible, ¿ok? Se pudiera intentar. Porque lo bueno es que si el esófago está completamente normal, se forma el bolo de bario, el perro traga, se forma el bolo y luego el bolo, una vez que entra el esófago, pasa rápidamente. A veces toman la radiografía y ni lo ven, porque ya pasó, ya se fue para el estómago. ¿Okay? Entonces, si hay una dificultad de la motilidad esofágica, pues a lo mejor lo podemos detectar al tomar radiografías secuenciales, una y otra y otra y otra, lo más rápido posible. Procedimiento, pues siempre radiografía simple, como le había dicho. La sedación no es recomendada, ¿okay? No es recomendada, sobre todo si vamos a evaluar para motilidad esofágica. Pero si el paciente es agresivo, que todavía, qué sé yo, esas cosas, se pudiera intentar la dosis más baja, la dosis mínima de acepromacina. Y se dice que no afecta sustancialmente la motilidad esofágica o gastrointestinal. Medio de contraste, el bario, ¿ok? Pasta se puede usar, pero el líquido es el que yo más he usado. La pasta que no me gusta mucho. Sobre todo que si la aspira la pasta va a ser más difícil de que el perro pues la expele, la saque, ¿no? Se puede usar bario mezclado con alimentos, ¿okay? Con alimentos de lata, ¿okay? Alimentos en lata. Porque cuando evaluamos por motilidad esofágica, a veces el esófago está normal. Se dice que hay una fase líquida, la parte de motilidad. Hay una fase líquida y una fase sólida. Entonces, la fase líquida, cuando se administra con bario solo, el líquido, pues se ve normal, no está dañada la fase líquida, pero cuando se administra el bario con la comida en lata y también se puede dar con el concentrado, ¿okay? Con las pepitas. Entonces, a veces incluso está normal en la fase sólida con comida en lata, de pasta, pero está alterada con la comida sólida. Entonces, tal vez por alguna razón idiopática o algo así, pues el esófago no presenta buena motilidad con una comida muy sólida, tipo concentrado. Y entonces ahí se pueden hacer recomendaciones. Entonces no le vas a dar comida seca, darle solamente comida en lata. Para tratar de mejorar que coma bien. Ok, entonces esa es la técnica con bario y luego con yodo no iónico, como ya les había comentado, solo se usa si se sospecha de que hay perforación esofágica. Ok, entonces la interpretación normal, no vamos a ver ningún tipo de distensión, nada de distensión esofágica, se forma el bolo y el bolo pasa completamente, se ve el bolo, ok. Y se pueden observar pliegues normales, es anatomía normal del esófago. Esos pliegues son longitudinales en el perro y tienen como un patrón de espigas en el gato, lo cual si no tienen conocimiento de esto, pudieran confundirse y diagnosticar esofagitis en un gato, ¿ok? Entonces, este sería un esofagograma normal en un perro. Vemos que no hay acumulación de bario, solamente
en los pliegues, y es normal, ¿ok? Unos pliegues longitudinales, aquí se ven esos pliegues longitudinales, es normal. Esos pliegues son de bordes lisos, no son de bordes irregulares, por lo cual no es esofagitis, es simplemente un poquito de vario que se quedó ahí. Y este es el esófago normal en el gato, ¿ok? Esos patrón de espigas. Ahora bien, ese patrón de espigas solamente se presenta en la parte caudal, en el esófago, en la parte más caudal del esófago intratorácico. El resto no, el resto del esófago, craneal, torácico y cervical, no se ve ese patrón de espigas, ¿ok? Entonces, esofagograma normal en el gato, normal en el perro y normal en el... Y pues, aquí tenemos un esófago que no es normal. Tenemos un megasófago, claro, si el megasófago es marcado, severo, entonces a veces ni hace falta hacer un esofagograma. Se ve el esófago distendido con gas, a veces con alimento, a veces con líquido, ¿ok? Y que, a ver, una preguntita aquí. ¿Qué está señalando las flechas negras? A ver, para que se despierten. Estoy hablando yo aquí como un loro y para que se me despierten. Ya eso lo vimos en radiografía de tórax. ¿Qué están señalando las flechas negras? Todo esto aquí. A ver, alguien. Alguien que me diga algo. Eso es Brian, eso es un patrón radiográfico, un patrón pulmonar anormal. ¿Qué tipo de patrón sería? Toda esta opacidad aquí. Toda esta opacidad. ¿Qué patrón creéis vos que sería? O alguien. Esto aquí. Todo esto. Superimpuesto al corazón. ¿Qué patrón pulmonar está presente en esta radiografía? A despertarse pues. Si hace falta más café, tomen un poquito más de café. Brian, sí es neumonía, no hay que ponerle el apellido de bronquial, simplemente pues es un proceso neumónico, ¿ok? A ver, quién me dice qué patrón es ese? ¿Qué patrón pulmonar es ese? Estoy esperando. Brian, ¿qué patrón es ese? Brian, Andrea, Alice, Elizabeth. Ah, tenemos una Elizabeth. Elizabeth, Maciel, Mayra, Rosa Elena, Luis Contreras, Decimal. No es nadie, Luis Contreras. Entonces, sí es... Exacto, Brian, sí, exacto. Sí, es un patrón alveolar focal, ¿ok? Ubicado tal vez en el lóbulo derecho medio. Y por haber un megaesófago, entonces está el proceso de deglución y todo eso está dañado y hay neumonía por aspiración. Entonces, un caso es clásico, perros con megaesófago presentan su neumonía por aspiración y se produce un patrón alveolar reflejando líquido, acumulación de líquido en el lóbulo pulmonar, lo cual es diagnóstico de una neumonía y en este caso pues lo más probable es que sea una neumonía por aspiración.
Muy bien, gracias, Brian. Entonces, ok, bueno, esta es la radiografía simple sin contraste. Bueno, ya tenemos el contraste. El aire en el esófago nos demuestra de que hay un megaesófago marcado. Y en la otra radiografía vemos, se ha administrado contraste, se hizo un esofagograma. Y en este esofagograma no solamente hay megaesófago, pero también hay una estenosis esofágica también aquí. Tal vez una estenosis congénita, no sé, no sé qué edad tendrá este perrito, pero el esofagograma aquí sirvió para diagnosticar una estenosis esofágica. Bueno, y otra cosa muy importante también, con un esofagograma podemos, por ejemplo, en este caso, hay una estructura radiopaca en la parte cabo-dorsal del tórax y pues, perdón. Y entonces tenemos el esófago está dilatado con gas, aquí vemos la pared ventral del esófago, la pared dorsal del esófago no se ve, está pegada a la columna, y luego está esta opacidad, y entonces estará dentro o estará fuera del esófago, puede estar en el mediastino, pero fuera del esófago. Al hacer el esofagograma, vemos que el esofagograma, el vario sigue, pero no continúa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta masa está dentro del esófago. ¿Ok? Es una masa esofágica intraluminal. ¿Ok? Y el vario nos demuestra de que es una masa que está dentro del lumen del esófago. ¿Ok? Pues también nos puede servir. ¿Ok? Eso es, pues, algunas cosas de esofagograma. La gastrografía es el estudio de contraste del estómago. Entonces, las indicaciones cuando se sospecha una lesión de la pared gástrica, ¿okay? Una gastritis, tumor gástrico, casos de pacientes con vómito crónico, viene vomitando desde hace meses y ahora está vomitando más. ¿Okay? También sirve para la ubicación anatómica del estómago. A veces el estómago está completamente vacío, colapsado, y no se ve dónde está el estómago. Se confunde con la opacidad del hígado. ¿Okay? Entonces, una gastrografía nos ayuda a determinar la ubicación. ¿Ok? Una obstrucción pilórica nos puede ayudar a diagnosticar una obstrucción pilórica. Se puede hacer el estudio con fluoroscopía o básicamente al hacer el estudio y seguir el estudio por tiempo, media hora y cada hora hasta 6 horas, por ejemplo. ¿Ok? Procedimiento. ¿Okay? El procedimiento se puede usar vario solo o aire solo o los dos. Entonces, si se usa el aire solo sería un neumogastrograma. Si se usan los dos, se llama un estudio de doble contraste. ¿Okay? Un gastrograma de doble contraste, vario y gas. ¿Ok? El doble contraste, el gastrograma de doble contraste es bastante común, bastante útil para diagnosticar aspectos estructurales de cuerpos extraños, masas gástricas, etc. El que es con varios solo sirve más para evaluar el tránsito gástrico, para ver si hay disminución de esa motilidad gástrica. ¿Ok? Esta es la dosis. Aquí la dosis está... Sí, está la dosis pues es de 4 a 8 mililitros por kilo. Ahí más o menos. ¿Ok? Esta de 2.5 a 4 es mililitros por libra, pero en kilos es de 4 a 8 mililitros por kilo. ¿Ok? De 4 a 8 mililitros por kilo. Y si se usa aire solamente, se puede usar esta dosis, de 5 a 8 mililitros de aire por kilo. ¿Ok? Si se usa yodo, es de 2 a 3 mililitros por kilo. ¿Ok? Recuerdan siempre usar el no yodado. ¿Ok? La única desventaja del no yodado que es mucho más costoso que el yodado. Entonces,
se va a usar mucho más. Si se van a hacer un gastrograma en un San Bernardo usando el medio de contraste no ayudado, va a ser bien costoso. ¿Okay? El doble contraste se mezcla con, se introduce aire y luego se introduce el bario. ¿Ok? Y como les dije, pues este doble contraste se usa mucho para evaluar la mucosa gástrica, etc. Interpretación, entonces evaluamos la posición del estómago, los pliegues, motilidad. Es bueno realizarlo bajo fluoroscopía, pero también se puede hacer seguimiento. ¿Okay? Básicamente, una vez se inyecta todo el bario. El bario se puede administrar pasando un tubo gástrico completamente hasta el estómago, lo cual es lo ideal, o darlo por la boca. Entonces, si se da por la boca, mucho se va a botar. Entonces, no se puede subdosificar, porque si se subdosifica, entonces no va a ser confiable los resultados, sobre todo en cuanto a motilidad. Entonces, si se puede pasar un tubo gástrico, sería lo ideal. Entonces, al terminar de pasar el contraste, se toman las primeras radiografías. 4 radiografías, lateral derecha, lateral izquierda, ventrodorsal y dorso ventral. Luego a la media hora, luego a la hora, luego cada hora hasta más o menos 6 horas, 4 o 6 horas, que es cuando en teoría es el tiempo de vaciado gástrico. Entre 4 y 6 horas es el tiempo de vaciado gástrico. Y muy importante también, si se va a hacer un gastrograma, se recomienda en ayunas, ¿ok? A menos que el perro esté vomitando como un loco y pues ya ha estado vomitando bastante y entonces pues se hace el estudio de una vez. Pero si se puede planificar en ayunas sería mejor. Este sería un gastrograma normal en un perro, ¿ok? Esta es una ventrodorsal, una dorsoventral. Vemos cómo el bario se distribuye de manera diferente comparando una ventrodorsal de una dorsoventral. Estos son los pliegues, las rugosidades gástricas, ¿ok? Y esta sería una lateral izquierda, ¿ok? En la lateral izquierda el bario se va al fondo y el píloro se llena de gas, y en la lateral derecha el bario se va todo al píloro y el fondo se llena de gas. ¿Okay? Entonces, ayuda mucho al realizar las laterales derecha e izquierda, la ventrodorsal y la dorsoventral, para tratar de ubicar lo que me faltó poner aquí. Aquí está. Evaluar por defectos en el llenado. ¿Okay? El defecto en el llenado es lo que vamos a ver cuando existen cuerpos extraños, masas gástricas, tumores gástricos, etc. No, habría que, Alice pregunta que cada cuánto se puede hacer un bario, un estudio de bario. Muy raro hay que repetir el estudio, pero si hay que repetirlo, hay que esperar a que esté todo el estómago vacío. O sea, yo creo que hay que esperar al día siguiente, más o menos. Dependiendo de cuando se realice. Si se realiza en la mañana, sí, habrá que esperar al día siguiente para repetir el estudio, para esperar a que todo el bario que se haya administrado salga y entonces volver a realizar un estudio nuevo. ¿Ok? Contesta la pregunta, Alice. Básicamente habrá que esperar hasta el día siguiente, creo. Nunca me ha pasado que tenga que repetir un estudio de bario, pero si hay que repetirlo por alguna razón, incluso a veces puede ocurrir. O sea, por ejemplo, a veces uno da el contraste y el perro, ¡pum!, vomita todo el bario. Si el perro vomita y vomita prácticamente toda la cantidad de bario que se ha dado y se evalúa al realizar la radiografía, entonces se puede realizar, se puede administrar otra vez. Pues no hay problema con eso. Pero
Está también esa situación. ¿Sí? Si se da el bario y el perro vomita todo el bario, entonces se puede repetir el estudio enseguida, ahí mismo. Pero si uno hace el estudio, está bien, tal vez inconcluso, no sé si es un cuerpo extraño o no, no sé si es una masa, habría que esperar al día siguiente para repetirlo, para que se vacíe todo el estómago. Entonces, el defecto en el llenado, ¿okay? Ya hablamos, el defecto en el llenado básicamente es un área radiolúcida anormal, que sospechemos de que sea normal. ¿Okay? El otro aspecto de la interpretación es que hay que hacer esto como estrictamente por hora, por tiempo. ¿Okay? Hay muchos que administran el bario el día anterior y repiten la radiografía al día siguiente. Eso no sirve, no se puede, a menos que la lesión sea muy obvia, muy drástica. Pero así no sirve. Hay que dar el bario y seguir ese bario por hora. Porque si vemos un defecto en el llenado que parece anormal, tenemos que ver ese mismo defecto en el llenado en todas las radiografías, en el seguimiento de las radiografías. ¿Okay? Y este es un estudio de contraste normal en un gato. ¿Okay? Una lateral. Este sería un gato. Estos son los pliegues, las rugosidades y esta sería la ventrosal. Vemos como el píloro está, esto es normal, ¿ok? Ya habíamos hablado de eso. El píloro en el gato normalmente se ubica en la línea media, no es que está desplazado, no es que hay una masa aquí empujándolo, es normal en el gato en comparación con el perro. Y entonces ese es el gastrograma. ¿Ok? No tengo ejemplos de anormalidades, pero creo que en la clase de digestivo, de abdomen, creo que hay un par de casos de anormalidades. ¿Ok? Entonces, cuando tengan la grabación, revisen eso. El tránsito gastrointestinal ya es el estudio completo, ¿ok? De todo el tránsito gastrointestinal, de todo estómago, intestino delgado. ¿Ok? Entonces, pues básicamente perros vomitando. Se sospecha de una obstrucción, se sospecha de una anomalía de la mucosa. ¿Ok? Lo único es que el tránsito gastrointestinal, el estudio de tránsito gastrointestinal para evaluación de anormalidades de la pared intestinal es relativamente sensible, pero muy poco específico. ¿Ok? O sea, se puede detectar con relativa facilidad que la mucosa intestinal está dañada, ¿okay? Está alterada, está anormal, pero no te da la enfermedad específica. Una anomalía en la mucosa gastrointestinal puede ser debido a una enteritis, una enteritis crónica tipo lesión inflamatoria intestinal crónica, infiltrativa, debido infiltrativa debido a células inflamatorias anormales, o puede ser linfoma también. Entonces, básicamente, lo único que, pues, al hacer el estudio, te dice, o bueno, no hay un cuerpo extraño, o la severidad de la lesión, uno puede decir, esta lesión es muy severa, hay que hacer una biopsia para confirmar de que el perro o el gato tenga un linfoma, ¿ok? Linfoma intestinal difuso en todo el tracto gastrointestinal. Se usa el bario, como ya habíamos dicho, y el yodado si se sospecha de una ruptura gastrointestinal. Bario de 5 a 10 mililitros por kilo en perros, de 6 a 12 en gatos. ¿Ok? La dosis más alta se usa en perros pequeños, la dosis más baja en perros grandes. Interpretación, el diámetro, ¿ok? Si hay un diámetro normal para evaluar íleo, evaluar la mucosa, evaluar el efecto en el llenado y para la motilidad gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, la sedación no es deseable, como ya les había dicho, si hay que sedar a la dosis mínima, esta es una dosis recomendada aquí, y en el gato se puede dar ketamina, ¿ok? Una dosis que se recomienda aquí.
Bueno, aquí hay otra dosificación, ¿okay? De bario. Esta es la dosis de bario. ¿Okay? Las radiografías, pues como ya les había dicho, las radiografías al terminar de administrar el contraste, luego la media hora, igual que comenté para el gastrograma. Y luego cada hora hasta que el contraste llegue hasta el colon y todo el contraste ha vaciado el estómago y los intestinos delgados. O se identifique una obstrucción. Pues hay momentos en que en ese interín, pues el contraste no avanza, hay un hilio grandísimo, hay un defecto no llenado, nada, hay un cuerpo extraño, pues a cirugía, no hay que esperar a que más tiempo, ¿ok? Entonces dependiendo si ya vemos la lesión o no. Este sería un tránsito gastrointestinal normal, ¿ok? Vemos pues que la mucosa o la interfase mucosa pared intestinal vario es lisa, de bordes lisos, no hay irregularidades, hay que seguir ese contraste. Vemos que prácticamente el estómago ya está casi vacío. Esto fue a los 15 minutos, me parece que está bastante acelerado. Pero bueno, a los 15 minutos que el estómago esté casi vacío, tal vez esté un poco acelerado. A veces también es así, a veces el tránsito no es que está enlentecido, sino que está acelerado cuando hay irritación marcada del tránsito gastrointestinal debido a una gastroenteritis o algo así. ¿Ok? Estas son burbujillas, ¿ok? Que se mezclaron con el bario, no son cuerpos extraños, vemos que son bien redondeadas, de bordes lisos, son burbujas de aire que se mezclaron cuando se administró el bario. ¿Okay? Y este sería una mucosa intestinal bien anormal. Pues se ve bien irregular en comparación con esta, es normal. Pues el diagnóstico diferencial sería linfoma, una enteritis progresiva, severa, enfermedad de ¿por qué se ve vario en el fondo? Y es difícil, sí, en la primera imagen. A lo mejor es una ventrodorsal, entonces el vario está en el fondo y en el píloro, no hay aquí, es por la posición, porque es una ventrodorsal y porque ya pues prácticamente todo el vario ha dejado el estómago y está todo en el intestino delgado. Es posicionado, ¿ok? Entonces por eso hay que seguir el tránsito del vario con el tiempo para luego evaluar todas las radiografías juntas, ¿ok? ¿Sí? Listo, Brian, ¿sí? Es básicamente la distribución del vario en una ventrodorsal, ¿ok? Como ya les había comentado aquí, en la ventrodorsal hay vario en el fondo, hay vario en el píloro, y entonces ya cuando se vacía, pues ya se va vaciando, ¿ok? Entonces, pues linfoma, gastroenteritis crónica, etcétera, etcétera. En este caso, pues, no sé, está complicado este caso. Está complicado este caso. Hay el pobre, creo que es un gato, el pobre gato tiene un enfisema subcutáneo severo, tal vez tenga gas libre en el intestino, tal vez aspiró vario también. Ven cómo se ve este patrón aquí, aspiró vario. Y entonces, pero como les había dicho, no hay que entrar en pánico. Ese vario, esta cantidad de vario puede, con los días, ya sale, pues se expulsa. ¿Ok? Pero en este caso, pues aparentemente hay gas libre en
en el abdomen. No sé si hay una perforación gastrointestinal, entonces hay que tener cuidado porque entonces hay que dar medio de contraste yodado no iónico, ¿ok? No se recomienda usar varios. Si no tienen medio de contraste no iónico, entonces no hagan ningún estudio y hagan una a la parotomía exploratoria. Ok, eso es todo lo que es para gastrointestinal. Ahora bien, para estudios de contraste del tracto urinario. ¿Okay? Para el tracto urinario se pueden evaluar los riñones y se puede evaluar uretra y vejiga urinaria. Para la evaluación de los riñones, el estudio de contraste se conoce como una urografía excretoria, una pilografía intravenosa o una urografía intravenosa. Son diferentes nombres que se le ha dado. Una urografía, el más común es urografía excretoria. ¿Ok? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se usa? Para evaluar la morfología renal y la posición. También se puede evaluar los ureteres. Y como les había dicho, en algunas circunstancias se pudiese evaluar más o menos la filtración renal. Si está muy alterada, se puede detectar cambios que indiquen que hay reducción de la función renal. Pero no es lo ideal. ¿Sí? No es lo ideal. Aquí sí se recomienda una preparación, ayuno completo, porque si no, si el colon está distendido con material fecal, se superpone sobre los riñones, los ureteres, y entonces a veces no vamos a ver bien lo que tenemos que ver, ¿ok? Es una intravenoso, por lo general es la vena cefálica que se usa para inyectar y luego se toman las radiografías. ¿Ok? La dosis más o menos es, esto sería en libras, de 600 a 800 miligramos de yodo por kilo. Entonces, ahí tendrían que ir al frasquito para ver la concentración de yodo que tiene ese contraste allí y hacer la relación. ¿Ok? Si el paciente está esotémico, incluso se recomienda incrementar la dosis. ¿Ok? Duplicar la dosis para poder ver el contraste a través de los riñones. En líneas generales, se puede usar 2 cc por kilo, independientemente del frasquito que usen. ¿Ok? Lo bueno del yodo es que principalmente se elimina por filtración glomerular, lo cual lo hace ideal para un estudio de renal, para un estudio de contraste renal. ¿Ok? Entonces, este estudio de contraste, esta urografía excretoria tiene varias fases. La fase vascular casi no se ve, cuando el contraste está en la arteria renal, en los vasos renales, las arterias interlobulares, las arterias arqueadas, etcétera, etcétera. Pero eso ocurre muy rápido, nunca lo vamos a ver, a menos que se use un fluoroscopio muy rápido o algo así. Pero lo más importante es la fase del nefrograma, es cuando el contraste ya está siendo filtrado por los glomérulos. Esa fase del nefrograma comienza al 1 o 2 minutos después de administrado el contraste. ¿Ok? El tiempo que se sigue es, pues claro, inmediatamente de haber administrado el contraste, empezar a tomar la radiografía. Luego hay diferentes patrones dependiendo de la escuela, de la universidad. Por lo general se tiende a hacer de 1 a 2 minutos, entre 5 a 10 minutos, luego 15, 20, 25 y luego hasta 40 minutos. Y luego evaluar las radiografías para evaluar el patrón de opacificación en esa fase del programa. ¿Ok? El patrón normal de opacificación de los riñones, esto es subjetivo, ¿okay? Bastante subjetivo. Entonces, decimos que al
Al principio, esa opacificación es buena, es bastante buena, y luego va disminuyendo gradualmente. O sea que este es el minuto de haber inyectado, hay una buena opacificación y luego casi que inmediatamente a los 5 o 10 minutos esa opacificación debe ir disminuyendo lentamente, gradualmente, ¿ok? Luego hay patrones anormales de opacificación. Un patrón inicial pobre y persistente es anormal, ¿ok? O sea, el B. Una opacificación pobre y luego persistente es anormal. Una opacificación pobre y que siga en aumento es anormal. Y una opacificación buena con aumento continuo es muy, muy anormal. ¿Okay? Todos estos patrones son específicos de una anomalía renal, pero no, perdón, sensibles, pero no específicos. ¿Ok? Indica de que hay una anormalidad allí, pero no sabemos qué puede ser. Una glomerulonefritis, ¿ok? Pero la urografía excretoria lo que más sirve es para tal vez diagnosticar anomalías del parénquima renal. Para eso es bastante útil, no tanto para funcionalidad. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es que si ustedes hacen una urografía excretoria y detectan de que al tomar las radiografías hay una opacificación buena al principio y luego continúa en ascenso, eso significa de que el paciente lo más probable es que esté bajo una situación que es una insulto renal inducido por el medio de contraste. Puede ocurrir, no es muy común, nunca he visto uno, pero puede ocurrir. Entonces, si ustedes notan de que hay una buena opacificación y con el tiempo toman la radiografía a los 5, a los 10, a los 15, y esa opacificación sigue aumentando o no cambia, paren de tomar las radiografías o no paren de tomar radiografías, sino que aumenten la fluidoterapia, ¿ok? Aumenten la fluidoterapia para que esos riñones se liberen de ese medio de contraste lo más pronto posible, porque pudo haber ocurrido un insulto renal inducido por el medio de contraste. ¿Ok? Y luego tenemos la fase del pielograma, es cuando el contraste ya llega a la pelvis renal y a los divertículos renales. Entonces, este es un patrón gráfico, unas gráficas de anomalías comunes que se pueden encontrar en un nefrograma. ¿Okay? Si hay una obstrucción ureteral, por ejemplo, se entiende el uréter y la pelvis. Una lesión poliquística, por ejemplo, por supuesto, las áreas quísticas no se van a llenar de contraste y se ven con menor opacidad que el resto del parénquima renal. Un tumor renal, el tumor renal no va a captar mucho contraste porque no es un área funcional del riñón. O sea que se va a ver relativamente con menor opacidad y de bordes irregulares. Un riñón con enfermedad renal crónica, enfermedad renal terminal crónica, pues ese riñón no se va a opacificar muy bien, ¿ok? Y va a ser pequeño y de bordes irregulares. En una pielonefritis va a haber distensión del uréter, distensión de la pelvis, pero los divertículos o los cálices van a ser anormales. Si comparan con hidronefrosis, por ejemplo, esos cálices se ven bien bonitos, bien irradiados. En este caso, con pielonefritis, se van a ver todos irregulares, ¿ok? De anatomía bastante anormal. Este sería una radiografía sin contraste, simple, y este sería una radiografía con contraste, mostrando la fase del nefrograma. Vemos como el riñón se ve bien opacificado, ¿ok? Esta sería la fase del pielograma. Vemos como la pelvis renal, los divertículos renales están llenos de contraste y se ven bien irradiados,
dentro de la médula renal. ¿Ok? Y aquí está el uréter. Y aquí está el otro. Entonces, una fase de pielograma enorme. Y luego aquí tenemos los uréteres. ¿Ok? Si seguimos los uréteres deben llegar al trígono. Entonces, la urografía excretoria nos puede ayudar a diagnosticar uréteres ectópicos, porque no lo mencionamos, no me acuerdo, lo mencionamos en la clase de urinario o de abdomen, pero, por ejemplo, lo más común, bastante común en perras jóvenes, una perrita bien joven, o un perro, un macho, bien joven de meses, casi un año, lo llevan a la clínica porque dice el dueño que deja un charquito de orina en todos lados. Se acuesta y al pararse, pues ven el charquito de orina ahí. Entonces tiene como una incontinencia. ¿Ok? Entonces, una perra muy joven, el primer diagnóstico diferencial es a lo más posible, es bastante posible que tenga un uréter ectópico. El uréter ectópico, pues, es cuando el uréter no termina en el trígono, donde debe terminar, sino que termina en la uretra, por ejemplo, o en la vagina. ¿Ok? Entonces, una manera de diagnosticar uréter ectópico es a través de una urografía excretoria, seguimos los ureteres y normalmente en el trígono, y si seguimos estos ureteres, vemos que el derecho pasa el trígono y termina en la uretra. Esta es una hembra, ¿okay? Una perrita. Y el uréter izquierdo sigue y termina en la vagina. Entonces tenemos un uréter ectópico bilateral. El uréter ectópico puede ser unilateral, puede ser bilateral. En este caso es bilateral. Y pues nada, hay que hacer una cirugía. Hay que sacar estos ureteres y ponerlos en el área del trígono de la vejiga. ¿Ok? Uréter ectópico. Ruptura de uréteres. ¿Ok? En este caso, pues, un perro atropellado tal vez. Hay líquido en el abdomen. Se sospecha de que puede haber ruptura de vejiga o puede ser de uréteres también. Entonces, por alguna razón, pues, se hizo la urografía y seguimos el uréter y de pronto hay salida del contraste a este nivel. Entonces, hay una ruptura de uréter, también de vejiga. ¿Ok? Y también la hay de vejiga. Ok, ese es el estudio especial de urografía excretoria. Ahora bien, la cistografía, ok, es contraste dentro de la vejiga. Se pone contraste dentro de la vejiga. Se sospecha de ruptura, si hay hematuria, se sospecha de una masa, un tumor de la vejiga, etc. ¿Okay? Enema es importante para evitar que el colon se superimponga sobre la vejiga. Hay que vaciar esa vejiga primero, inyectar el contraste. Se puede hacer una cistografía, contraste positivo solamente, o un doble contraste, o contraste negativo, una neumocitografía. A veces, pues nada, vamos a hacer una neumocitografía y listo, ya está. ¿Ok? Esta sería una cistografía normal. ¿Okay? La cistografía se usa principalmente cuando sospechamos de una ruptura de vejiga. Para el resto de las anomalías, cistitis, una masa, cálculos radiolúcidos, se usa una doble cistografía de doble contraste. Contraste primero, positivo primero, yodo primero y luego aire para distender la vejiga. ¿Ok? Lo que les había dicho sobre el aire. Por supuesto, el aire es más barato, más conveniente, está disponible allí mismo, ¿ok? Pero si la mucosa está alterada, si hay una erosión, si hay una úlcera erosiva o algo así, ese aire puede ser forzado a entrar a la corriente sanguínea y causar una embolismo gaseoso, ¿ok? El CO2 es más seguro y no causa embolismo porque es soluble en la sangre.
Sin embargo, la incidencia de embolia gaseosa al usar aire es bastante baja, ¿ok? Cuando hay una embolia gaseosa, lo que ocurre es que el perro va a presentar inicio agudo repentino de disnea, cianosis y muere casi enseguida, ¿ok? Entonces, lo que se recomienda, algo que puede servir, si tenemos un paciente que está bien, si tenemos un paciente que está sospechoso de una lesión ulcerativa, cistitis bastante marcada, hemorrágica, se puede hacer una neumocitografía, pero se ubica al paciente en reincumbencia lateral izquierda. Eso ayuda a que el aire pase más rápidamente por el torrente sanguíneo pulmonar y se libere con la expiración o a través del proceso de intercambio, ¿ok? Gaseoso. Entonces, una recumbencia lateral izquierda es importante para si se realiza una neumocitografía. Este sería un estudio normal de doble contraste, una citografía de doble contraste. En una citografía de doble contraste se pueden ver los defectos en el llenado, como los vemos aquí. Vemos áreas radiolúcidas, son áreas radiolúcidas en el charquito. Este sería el charquito del medio de contraste y luego el aire rodeando a ese medio de contraste. ¿Ok? Los defectos en el llenado más comunes en una citografía de doble contraste son los siguientes. Ese defecto en el llenado puede representar burbujas de aire. ¿Ok? ¿Cómo se van a ver esas burbujas de aire? Esas burbujas de aire van a estar ubicadas en la periferia del charquito de la acumulación del medio de contraste, como en este caso, van a estar en la periferia, van a ser bien redondeados, con bordes bien definidos, ¿ok? Con bordes bien definidos y lisos, pero siempre en la periferia. Siempre en la periferia, como en este caso. ¿Ok? Los cálculos van a estar ubicados en la parte central del medio de contraste. Van a tener márgenes relativamente irregulares, bien discretos, pero relativamente irregulares, como en A. ¿Ok? Luego pueden ver coágulos sanguíneos. Esos coágulos sanguíneos pueden estar en el centro o en la periferia, pero los márgenes van a ser bien irregulares y bien mal definidos. Y las masas van a estar fijas en la pared, siempre van a estar como que unidas a la pared de la vejiga, en la parte periférica o en el trígono o en el área del trígono de la vejiga urinaria. Estos son los patrones comunes de defectos en el llenado en un estudio de cistografía de doble contraste. Muy importante, esto es muy importante tenerlo en mente cuando estamos realizando una cistografía de doble contraste. Entonces, esto es aire, burbujas de aire que siempre se forman cuando se administra el contraste y luego se administra el aire, se forman burbujitas de aire. En este caso tenemos, estos son burbujitas de aire, todas estas son burbujitas de aire, pero tenemos esto, que lo más probable es que sea un cálculo, ¿ok? Un cálculo. Y bueno, entonces este sería un calculito, ustedes, me imagino que ya alguno de ustedes habrá visto un cálculo en una ultrasonografía. Es una estructura bien brillante, hiperecoica, rodeada por la orina, y este es un túnel acústico. Bueno, con el favor de Dios vamos a ver esto, hablar de esto. Estas son un estudio de doble contraste normal. Vemos que la pared es bien delgada, la pared de la vejiga urinaria, más o menos se puede medir al ojo por ciento ahí como de 1 milímetro. Y estas son 3 burbujas de aire, ¿ok? En la periferia, bien redondeadas, de borde bien definido. Este es un neumocistograma, no se hizo con contraste iodado, pero se puede ver la masa en el trígono. Pues
Y ven como que simplemente al hacer un hemocistograma se puede ver la masa. Es muy importante que antes de realizar estos estudios hay que vaciar esa vejiga, hay que vaciar toda la orina primero y luego administrar el medio de contraste. ¿Ok? Y ok, no, básicamente aquí lo que quería mostrarles es una masa en la vejiga con calcificación, ¿ok? Entonces, cuando vean calcificaciones en la vejiga urinaria, puede ser cálculos, pero también pueden ser masas con calcificación, como en este caso, ¿ok? Vemos como ese patrón de calcificación no es tan compatible con cálculos como debiera ser. Entonces, hay que tener mucho ojo clínico y mucho ojo cuando diagnostiquemos cálculos y ya va, un momentico, no parece tanto como un cálculo, prefiero hacer ultrasonografía y este es el ultrasonograma de este caso. Vemos que es una masa con áreas pequeñitas hiperecoicas de calcificación. ¿Ok? Ok, bueno, para diagnosticar ruptura de vejiga, hacemos entonces la cistografía. ¿Ok? Aquí vemos un caso atropellado por un carro. No hay fracturas, lo que hay es pérdida del detalle seroso en el abdomen caudal. Entonces ya sospechamos de que haya una ruptura de vejiga. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Con una cistografía. Entonces en la cistografía vemos el contraste saliéndose de la vejiga urinaria. Aquí vemos otro, bueno, este fue creo que iatrogénico, ¿ok? Creo que estaban cateterizando. Aquí se ve el catéter, pero el catéter no, esta es la vejiga. Y luego seguimos el catéter, seguimos el catéter, seguimos el catéter, seguimos el catéter y se fue. Y se fue el catéter. Creo que fue una ruptura iatrogénica que se confirmó con una cistografía, sí, una cistografía. Entonces es importante cuando estén realizando cateterismo, ¿ok? Cateterización de la vejiga urinaria. La uretrografía es básicamente, pues, contraste dentro de la uretra para evaluar por estrangiuria, hematuria, disuria, ruptura uretral, tumores, cálculos en la uretra, ¿ok? Se usa el medio de contraste positivo, yoda. También vamos a tratar de ubicar defectos en el llenado en la vejiga. Pueden haber burbujas de aire. Entonces, este es el patrón de la burbuja de aire. Van a ser ubicados simétricamente. No va a haber distensión del lumen de la uretra. Los bordes son suaves, son finos, forma redondeada y se mueven con facilidad. ¿Okay? Claro, a veces la uretrografía también se tiende a realizar con fluoroscopía. Entonces se ve que las burbujas de aire se mueven hacia adelante y hacia atrás a medida que se inyecta el contraste. Los coágulos se van a ubicar asimétricamente, no va a haber distensión luminal, los márgenes van a ser irregulares, forma irregular. Los cálculos son ubicados asimétricamente en relación con el lumen de la uretra. Y vamos a observar distensión del lumen, por supuesto, porque va a haber cierto grado de obstrucción, de bordes irregulares y de forma irregular. Las masas en las uretras, tumores uretrales, se ubican asimétricamente y se extiende el lumen y son de forma irregular y de márgenes irregulares. Entonces aquí vemos una uretrografía en un perro macho. ¿Ok? Uretrografía. Vemos la uretra peniana, la uretra membranosa, la uretra isquiática y la uretra prostática de esta forma. Entonces aquí está el catéter, lo dejamos en la punta de la uretra peniana, ¿ok? A veces se usa un catéter de esos que tiene el baloncito, un catéter Foley. Se infla el catéter ligeramente para evitar que el contraste se salga de la uretra. Y se inyecta el contraste. Entonces aquí vemos
como esta es una burbuja de gas, aquí hay un defecto en el llenado, pero parece una burbuja de gas, se ve bien redondeada, de bordes lisos, ¿ok? Pero aquí hay una estructura radiolúcida, un defecto en el llenado de forma irregular, está distendida un poco la uretra y lo más probable es que sea un cálculo radiolúcido también. ¿Sí? Entonces, esto era lo que tenía de la uretra. ¿Ok? Una uretrografía a veces ayuda a diagnosticar un tumor prostático. ¿Ok? Ya les había dicho de que cuando hay tumor prostático es bastante común observar mineralización de esa próstata, calcificación distrófica de esa próstata. Es altamente relacionado con tumores prostáticos, ¿ok? También pueden haber linfadenopatías en los ganglios linfáticos ilíacos mediales o sublumbares. Y puede haber metástasis hacia la vértebra, hacia la columna, hacia las vértebras lumbares caudales o a la pelvis también. ¿Ok? En una uretrografía se pueden observar que el contraste cuando pasa por la uretra prostática, ese medio de contraste se puede introducir dentro de la próstata. Porque si el tumor está produciendo tumores, cavidades o áreas necróticas, esas áreas necróticas se pueden llenar de contraste. ¿Ok? Y también ocurre lo que se llama una reflujo uretroprostático irregular. Como en este caso. Este fue un caso que se sospechaba de tumor prostático. Se hace una uretrografía y ese contraste al pasar por la uretra prostática, toda la próstata se llena de contraste, ¿ok? De forma irregular, y eso es casi que, sí, es patognomónico de un tumor prostático, ¿ok? Un tumor prostático. Los quistes paraprostáticos son quistes gigantescos que se forman, por persistencia de los conductos müllerianos. Si recuerdan embriología años atrás, ¿ok? Si se recuerdan de la embriología del sistema urinario urogenital, existen dos conductos en los embriones, ¿ok? En los fetos. Existen los conductos de Wolf y el conducto mülleriano. En el macho, el conducto mülleriano debe desaparecer, porque el conducto de Müller es el que forma los cuernos uterinos. Entonces, en el macho se debe desarrollar el conducto de Wolf y desaparecer el conducto de Müller. Pero esos conductos de Müller o conducto mülleriano a veces puede persistir y entonces produce lo que se conoce como el útero masculino. Se conoce a veces como útero masculino. Entonces son estructuras tubulares que están vacías, ¿ok? Pero persisten allí. Pero esos conductos a veces se pueden llenar de líquido, y es lo que se conoce como el útero masculino, y pueden crecer a tal tamaño que produce una estructura quística, que es lo que se conoce como los quistes paraprostáticos. Y están pegados a la próstata por un pequeño tallo. ¿Ok? Anne-Marie, buenos días. Y entonces, esos son los conductos, los quistes paraprostáticos. ¿Ok? Esos quistes paraprostáticos o esos conductos müllerianos, cuando se distienden, incluso pueden infectarse y muchos lo llaman piómetra o pseudopiómetra, diría yo, no sé, en un perro macho, ¿okay? Cuando se infectan. A veces, cuando esos quistes paraprostáticos son gigantescos, no se pueden diferenciar de la vejiga urinaria.
a veces no se diferencian de la vejiga urinaria y hay que hacer una cistografía. ¿Ok? Hay que hacer una cistografía para poder, por ejemplo, en este caso es un perro que llega a la clínica por, buen día Luis, este perro llega a la clínica por disuria y tal, qué sé yo, problemas urinarios y tal, qué sé yo. Entonces, al hacer esta radiografía, mi madre, ¿qué será eso? ¿Será una masa? ¿Será la vejiga? ¿O será prostatomegalia? No sabemos dónde está la vejiga, dónde está la próstata, si es una masa, si es... Entonces, claro, al hacer una ultrasonografía nos va a ayudar mucho. Pero si no tenemos ultrasonografía, perdón, podemos hacer una cistografía y tratar de diferenciar, ubicar la vejiga. Entonces, al hacer la cistografía, voilà, vemos que la vejiga está aquí arriba desplazada, la uretra está toda desplazada y todo esto que está aquí sería un quiste paraprostático. O puede ser una masa, no sabemos todavía. ¿Okay? Pero por lo menos ya sabemos dónde está la vejiga, qué tamaño tiene esa estructura y nada, hay que hacer cirugía, hay que sacar ese quiste paraprostático y listo, pues no hay mayor rollo con eso. No hay, pero como estamos viendo aquí, la cistografía también ayuda a diferenciar quistes paraprostáticos de vejiga urinaria. Ok, esto no es un estudio de contraste en sí, pero quería traerlo a colación para presentárselo, que es algo relativamente simple, fácil de hacer, pero ayuda mucho en muchas situaciones clínicas. ¿Ok? Es la técnica de compresión. Pues van a la cocina de mamá o de la abuela, se roban la cuchara esa de madera que se usa, la paleta de madera o la cuchara de madera, o pueden comprarse este aparatito que está aquí. No sé, porque no se roban la cuchara o la paleta de la abuela por ahí. Y ayuda mucho para desplazar los intestinos delgados cuando se superimponen sobre una piómetra pequeña, por ejemplo, o sobre la vejiga, y será cálculo o será material dentro de los intestinos. Una forma adecuada, fácil de saber es utilizando la técnica de compresión. ¿Ok? Y entonces esta es una técnica de compresión en los cuales colocan al perro, al paciente, en posición lateral, aplican presión con esta estructura, ¿ok? Al aplicar presión fuerte, firme, los intestinos delgados se van a desplazar, se van a mover hacia adelante y si es el útero que está aumentado de tamaño, no se va a mover, se va a quedar ahí. Entonces, pues fácilmente diagnosticamos una piómetra pequeña, o algo así, una piómetra leve que va empezando. ¿Ok? Entonces sirve para diferenciar intestino lleno de líquido de piómetra, de útero lleno de líquido. Y también sirve para cálculos. En este caso, por ejemplo, en esta radiografía, como vemos, esta es la vejiga urinaria, pero hay asas intestinales superimpuestas sobre esa vejiga urinaria. Entonces, ¿esto será cálculo o será un material mineral, un cuerpo extraño pequeñito dentro de un asa intestinal? No sabemos. Entonces, al hacer la técnica de compresión, se mueven esos intestinos, pero ese cálculo se queda dentro de la vejiga urinaria. ¿Okay? Entonces, fácilmente diagnosticamos con seguridad, con precisión, de que ese material es cálculo dentro de la vejiga urinaria. ¿Okay? Entonces, no se olviden, o cómprense o su paletica, o róbense su paletica de la cocina de la abuela, se la llevan para la clínica, ¿ok? Porque puede solucionar ciertos problemas fácilmente. Y bueno, ya por último, ya finalizando más o menos,
tenemos el enema de bario. Ya hablamos un poco del enema de bario cuando vimos colon, ¿ok? Entonces, esta es la técnica, la preparación, se recomienda laxantes, enema, tal y qué sé yo. Se usa bario, ¿ok? Con un poco de agua tibia. Lo único la única desventaja de esta técnica es que esta es la única técnica que se recomienda hacerla bajo anestesia. Si la anestesia no es posible, o tal vez con propofol, no tiene que ser anestesia de gases, con propofol, o con sedación bien profunda, que el perro esté bien dormido. ¿Por qué? Porque si queremos diagnosticar estenosis en el colon o a nivel del recto o algo así, si lo hacemos con el perro despierto, no vamos a estar seguros si esa reducción del diámetro del colon es debido a estenosis o una peristalsis. El colon tiene su peristalsis lenta pero segura, y entonces para eliminar esa peristalsis hay que hacer este estudio bajo anestesia, lo ideal, ¿ok? Para evitar falsos positivos. Son las indicaciones. Para intususcepción también sirve. Entonces, este sería un enema de bario normal. Vemos, aquí está la punta del catéter, y esto que está aquí, redondeado, radiolúcido, es el balón del catéter de Foley, ¿ok? Para evitar que nos llenemos de bario cuando se inyecta el contraste. Entonces se inyecta el contraste y vemos cómo pues no hay reducción del volumen, y hay que tener mucho cuidado. Evitar de que ese contraste se pase para el intestino delgado, porque entonces vamos a tener todo mezclado y no se va a ver bien el colon. Lo cual es mucho más importante cuando hacemos un neumocolonograma. Si se pasa el aire para el intestino delgado, entonces no vamos a ver mucho. ¿Ok? En el neumocolograma. Es fácil, se inyecta más o menos como entre 30 y 60 cc de aire del ambiente. Aquí está la técnica, la leen más adelante. Y este es el neumocolograma. Vemos un neumocolograma normal, el aire sigue hasta el ciego. Este sería el ciego por aquí, en forma de C invertida. ¿Ok? Y esta fue la radiografía que les mostré en la clase anterior, mostrando un neumocolograma, y vemos como hay una intususcepción iliocólica. Este sería el ilion, parte del ilion invaginado dentro del colon ascendente, una intususcepción iliocólica. Y otros estudios de contraste que no amerita mucha discusión, porque ya en verdad casi nos están usando, sería la mielografía, artrografía, angiocardiografía, angiografía, casi no se usan y requieren, esto sí requiere una fluoroscopía. La mielografía no tanto, pero tal vez sí, pero tal vez se puede hacer sin fluoroscopía. La mielografía se sigue usando todavía, pero no mucho, porque ya hay resonancia magnética para diagnosticar discos, para diagnosticar enfermedades de la columna, pero está disponible, ¿ok? O sea, tiene sus méritos. Yo la usé mucho, tuve la suerte, porque es una técnica fascinante, es una técnica que requiere de bastante práctica, de bastante, no sé, yo lo veo de esa manera, es mi punto de vista. Es una técnica bastante fascinante. Hay que colocar la aguja, una aguja espinal entre L5, L6, y puede ser también L4, L5, pero lo más común es L5, L6. Se pasa esa aguja hasta obtener flujo de líquido cefalorraquídeo. Al obtener flujo de líquido cefalorraquídeo, ya sabemos que la punta de la aguja está en el espacio epidural. ¿Ok? Entonces, colocamos la extensión del catéter, la conectamos a la aguja muy sutilmente para no mover la aguja,
porque si la movemos, entonces ahí sí la regamos, por no decir otra cosa. Y luego se inyecta el contraste. Entonces aquí vemos un hilograma muy bonito, normal. Vemos como el contraste fluye en el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Y aquí vemos un corte sagittal, vemos el disco. Este es el disco intervertebral, que es un material gelatinoso, bien hidratado, con mucha agua, ¿okay? Un material gelatinoso, como un cojincito de gelatinoso con agua, bien hidratado. Y luego el anillo fibroso, que lo retiene allí en el núcleo pulposo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando cuando el disco se sale, cuando este disco se sale, se rompe el anillo fibroso, se expulsa, comprime, hace presión sobre la médula espinal y entonces ese medio de contraste fluye y donde está el disco hay una elevación de ese medio de contraste. Entonces diagnosticamos que hay una obstrucción del disco. Este sería a nivel de C2, este sería C2, C3 y hay que hacer cirugía, hay que sacarlo. Pero por supuesto, ya tenemos la resonancia magnética, ya se está usando, cada vez más se usa mucho más en la medicina veterinaria. Y este sería una resonancia magnética de la columna lumbar normal en un perrito. Entonces vemos que este sería líquido cefalorraquídeo combinado con grasa epidural, ¿ok? Este sería el disco, este sería el núcleo pulposo, bien brillante con líquido, y este sería el anillo fibroso alrededor del núcleo pulposo normal. Entonces, ese disco, ese núcleo pulposo, con el tiempo se degenera, ¿ok? No es que se degenera y se vuelve vulgar y se degenera y se deshidrata. Entonces, al perder líquido, se ve negro en una resonancia magnética. Entonces aquí vemos cómo este disco está deshidratado, pero todavía está dentro rodeado por el anillo fibroso. En este caso, ese disco se salió y está produciendo una compresión severa de esa médula espinal en esta resonancia magnética. ¿Ok? Y bueno, creo que eso era todo. No tomamos receso ni nada. Espero que no se hayan quedado dormidos. Espero que me hayan seguido toda la clase. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido cualquier cosa. Si tienen alguna pregunta, tenemos un poquito de tiempo para unas preguntas. Si tienen algunas preguntas, bueno, ya algunos preguntaron algo. O si después de ver la clase tienen una pregunta, o de repetirla, de ver la clase otra vez tienen alguna pregunta, de leer las diapositivas tienen una pregunta, me avisan, vamos a hacer una sesión ahí cortica de preguntas y respuestas, tal vez en algún momento, de cualquier clase, tal vez al finalizar todo el curso, tal vez pudiéramos hacer algo así, como recapitulando. Entonces, si no hay otra pregunta, comentarios, gracias Maciel, gracias Alice, qué bueno que te gustó. Pues lo dejamos hasta aquí. Y, nos vemos mañana. Mañana en la mañana comenzamos con músculo esquelético. Uno de mis temas más favoritos. Me gusta mucho el músculo esquelético. Un gran placer, Brian, un gran placer, Francisco. Y hasta mañana entonces. No se vuelve. Ya. Perdón, no tengo
No tengo ñ en este teclado, así que mañana. Chao, chao. Les aprecio mucho, se cuidan mucho. Vale. Cuiden mucho. Está para adelante, para allá. Más nada. Hay un dicho pues hay un dicho que, una anécdota ahí personal. Me acuerdo cuando estaba en el liceo, con los panas de allá por la casa. Vos sabéis, siempre el fin de semana, hay un terreno grandísimo donde vivía, por allá por Sabaneta. Y jugábamos fin de semana, caimaneras de béisbol, caimaneras de fútbol, luego en la noche a pegárselo, tal y qué sé yo. Cuando empecé veterinaria, me desaparecí completo, entonces me decían, Robert, nos toca este fin de semana. Y yo dije, no, chamo, ya no puedo, tengo que, esta veterinaria me tiene loco para el carajo. No hay juego, no hay mucha curda, no hay mucha vaina de eso. Así que tal vez cuando terminen los exámenes, los parciales, qué sé yo, el semestre, tal y qué sé yo, entonces. Y hay un dicho que dice, a trabajar y a estudiar y a esforzarse mientras el resto de los amigos, de los panas, disfrutan, juegan, beben, joden, tal y qué sé yo, porque entonces después, en el futuro, vas a tener y a disfrutar todo lo que esos amigos que no se esforzaron, entonces van a estar deseando y soñando poder tener. Y pues con ese, creo que lo dije bien, y con ese pensamiento, pues ahí te los dejo. Un gran abrazo, se cuidan y hasta mañana. Chao, chao. Chao, Maciel. Gracias. Ahora sí me voy. Chao, chao. De nada, Elizabeth. Chao, chao.